Bien, de arranque les, les quería hacer un comentario breve. Ayer no avanzamos a topar este tema, pero sobre la orden de prisión en contra de la vocal de la Judicatura, la señora Barreno, y el llamamiento a juicio en contra de otros dos integrantes de este organismo y demás por parte del juez Macías. Lo único que demuestra es que en este país, y ojo que yo no tengo por qué ponerme del lado de la señora Barreno ni defenderla porque no es ni mi amiga ni es mi conocida, pues el otro día la vi por primera vez. De hecho entiendo que ella ha sido muy cuestionada por guardar silencio y recién salir a hablar y dar explicaciones durante esta última etapa, pero digamos ella tendrá sus razones y quien finalmente tiene que explicar sobre su comportamiento, si eso era parte de una estrategia o qué sé yo, es esa. Pero para mí lo grave no es que la señora haya guardado silencio, que responda o que no responda. También es cuestionable la actitud prepotente y autoritaria de cierto sector de la prensa, que depende de quién sea el entrevistado, de quién sea el personaje, como para tratarle con mayor o menor desprecio o aprecio, dependiendo de quién es la cara o el nombre, sino para hablar en términos generales de cómo sigue siendo utilizada la justicia en este país. Y yo, por ejemplo, he visto a abogados que incluso son muy cercanos a las tesis oficiales y que han sido parte de las defensas técnicas y jurídicas del propio presidente Lasso durante el juicio político en la Asamblea Nacional, que consideran que la actuación del famoso juez Macías en contra de la doctora Barreno y de los otros integrantes de la judicatura tiene que ver con un acto de vendetta y de venganza. Entonces, si estamos utilizando la justicia para ajustar cuentas, además personales, me parece que no la están usando bien, precisamente, ¿no? Los operadores de justicia, eh, a esa capacidad y a esa potestad que tienen en sus manos. Y lo que estamos viendo es que estamos envueltos en una espiral que no va a terminar nunca. Es decir, que no va a depender de la gravedad del asunto, ni de la calidad de las pruebas con las que contemos, ni de la veracidad de las mismas, sino simplemente de lo que demanda la corriente, de lo que demandan los grandes medios de comunicación y el poder de turno. Entonces, además, ustedes habrán visto cómo hay casos en los que se opera desde la justicia con mucha brevedad, con mucha velocidad, donde son muy prolijos la fiscalía, los jueces y demás, y hay otros casos que, además más graves, muchísimo más graves que este, en donde la justicia sigue ahí como cruzada de brazos y no dan respuestas y hay que pedir asistencia para que vengan de afuera a ayudarnos a resolver los problemas que hay en el país y las dudas y las investigaciones y demás. Ya vamos a hablar sobre eso también. Eh, y sobre este caso específico, el del famoso tráfico de influencias, en donde además no queda del todo claro con esa grabación cuál fue el rol y el papel que cumplió la señora Barreno en ese proceso de buscar salvar o no a la señora Zori como presidenta de la Asamblea. Lo que sí me queda claro es que había dos actores muy interesados en que Zori siga siendo presidenta del Parlamento. Primero ella, evidentemente, y otro el presidente Lasso y su gobierno. Y la pregunta es, ¿por qué estos dos actores o por qué estas dos partes no forman parte de este proceso si es que se les está acusando a los famosos vocales de la judicatura de tráfico de influencias? Y si además la conversación o en el curso de la conversación de lo que se habla es de que habría un pedido, casi una exigencia del presidente Lasso para que intervenga la justicia y bloquee la destitución política de la señora Zori en un órgano político. Groseramente trataron de interferir con la justicia en la Asamblea Nacional, que es el órgano más político probablemente que tiene una democracia y que tenía este país hasta antes del 17 de mayo, en que Lasso decidió mandarles a la casa a los asambleístas para que no lo enjuicien a él y para que después no corra riesgo ni el contralor ni la fiscal, ¿no? Entonces terminó ahí cuidándose en combo y curándose en sano el presidente Lasso. Pero
Digamos, los dos principales interesados en ese caso eran tanto Lasso como la señora Zori. Y ahí no están involucrados en ninguno de estos procesos judiciales estas gentes. Pero les insisto, me parece que incluso por la situación por la que atraviesa el país, es evidente que hay temas y hay casos muchísimo más graves que este, como para que la justicia se ponga así muy pilas y a trabajar y le meta pie al acelerador y busque pruebas y responsables y culpables y autores y cómplices, etcétera, etcétera. Hay un montón de casos gravísimos que nos han costado incluso vidas, en donde la justicia todavía queda debiendo y mucho al país. Y ya vamos para allá ahora mismo. Porque yo tenía justamente pensado cerrar la semana hablando sobre lo que sigue generando aquel hecho lamentable, doloroso y grave que vivió el país aquella tarde y noche de 9 de agosto anterior. Me refiero al asesinato de Fernando Villavicencio y todo lo que ha generado desde entonces hasta hoy, que digamos casi nada de lo que se ha hecho ha ayudado a esclarecer las cosas, sino más bien, e incluso desde su círculo más cercano, como por ejemplo lo que sucede con el famoso teléfono, lo que ha sucedido es que ha habido mucha opacidad, falta de transparencia e incluso, diría yo, falta de colaboración como para que la justicia pueda hacer su trabajo y determinar, digamos, una línea en toda esta etapa y fase de investigación, sobre la cual estamos pendientes absolutamente todos los ecuatorianos. O sea, me da la impresión a mí de que en este país no debe haber un solo ciudadano o ciudadana que no le interese que este caso se llegue a descubrir, en este caso se debe descubrir absolutamente toda la verdad y que se determine con precisión quiénes fueron los responsables tanto de perpetrar el crimen como además de ordenarlo. Y justamente sobre eso, empecemos quizás por lo último, porque ayer, en horas de la tarde, se conoció que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, se pronunció a través de sus redes sociales con la publicación de un tuit que dice: como demostración de nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y o condena de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Este tuit que ustedes están viendo en pantalla es nada más y nada menos que de autoría del secretario de Estado de los Estados Unidos. Probablemente después de POTUS, del President of the United States, el señor Biden, que a veces luce medio perdido en el espacio, el hombre más poderoso del gobierno viene a ser este señor, ¿no?, en los Estados Unidos. Incluso más que la propia vicepresidenta. Resulta que los señores de los Estados Unidos vienen al rescate de una fiscalía y una policía que hasta el sol de hoy no han podido dar ningún tipo de respuestas. Pero me parece que hay que además tomar en cuenta algunos hechos que han ocurrido durante los últimos días a partir de ese acontecimiento. Y a propósito de un mensaje que acabo de recibir de mi querido amigo Carlitos Bustos, a quien le mando, por cierto, un abrazo. Sería bueno también que el gobierno de los Estados Unidos ofrezca, no sé, una recompensa de $200 millones para que digan quién fue el asesino de Kennedy, ¿no? O quién mandó a asesinar a Kennedy. Si se resolviera así tan fácil, ¿no?, un magnicidio de este tipo. Pero
Llegó el FBI por pedido del propio Guillermo Lasso, recordarán ustedes, después de lo sucedido el 9 de agosto, se pidió asistencia casi de forma inmediata a los Estados Unidos, que enviaron al FBI. La pregunta es, ¿qué tan positiva o qué tan efectiva ha sido la presencia de los agentes del FBI para obtener y lograr información con respecto de este atentado y de este caso de sicariato que cobró la vida de un candidato presidencial, nada más y nada menos que en Ecuador? Esa es una pregunta de entrada, ¿no? Porque además me parece, y creo que hay que leer también bastante bien el momento en el que el señor Blinken publica este anuncio de entrega de una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien dé información sobre los nombres de los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Es justo días después de la visita de Guillermo Lasso a los Estados Unidos. Entonces, seguramente no faltará el agencioso, el ágil opinador que diga de que esto, un anuncio nada más, ¿ya? Un tweet, es el resultado de la gran gestión de este líder político de proporciones universales como es Guillermo Lasso, ¿ya? Se debe a eso, ¿no? A su gran gestión después de ese viaje que le ha dado tan buenos resultados al Ecuador. Que van a venir más inversiones de las hamburguesas, que se tomó no sé cuántas fotos y no sé qué. Bueno, ahora también 5 millones de dólares de recompensa para quien dé información de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces no faltará, les insisto, el desubicado que diga de que esta propuesta del señor Blinken y de los Estados Unidos corresponde a la gran gestión que ha hecho el señor Lasso durante su viaje por los Estados Unidos. La pregunta de entrada que les planteo y que yo cuando vi justamente esta noticia, esta información, eh, me hacía y les trasladaba también a través de las redes sociales. ¿Cuáles han sido los resultados de la permanencia y de la estadía de los agentes del FBI en Ecuador desde el 9 de agosto hasta la fecha? Y ya van a ver ustedes también que hay una serie de cosas que se contradicen unas de otras y que no facilitan justamente, creo yo, el proceso de investigaciones, y que más bien ante la opinión pública lo que hacen estas declaraciones y estas exposiciones, incluso de autoridades, es enturbiar todavía más este caso, que es muy raro, que es muy extraño, que significó un duro golpe para el proceso electoral, pero sobre todo, más allá del tema familiar, personal, porque esto también tiene que ver con que niñas, niños se quedaron sin un padre, padres se quedaron sin un hijo, hay hermanos, hay una esposa, etcétera, etcétera. Mucha gente que perdió a un familiar, en el caso de Villavicencio, pero es un duro golpe a la democracia, porque asesinaron a un candidato presidencial, haya o no haya tenido opciones. El hombre finalmente su candidatura quedó en tercer lugar, con un altísimo voto cargado de nostalgia, de sentimentalismo, etcétera, etcétera, pero quedó tercero. Pero no sabíamos antes si es que estaba el hombre peleando o no la elección. Pero fíjense ustedes, pero mataron a un candidato. Podía haber estado en último lugar, no estaba igual. En medio de una elección mataron a un candidato. Ahora, antes también mataron candidatos e intentaron asesinar candidatos en las elecciones seccionales de febrero. Este hecho cobra más relevancia porque se trata de una elección presidencial, por supuesto, en un contexto sumamente violento y en un contexto extremadamente polarizado. Parte de esa polarización también provocada por el señor Villavicencio. Eso tampoco nos vamos a olvidar. Entonces, ¿qué han hecho los señores del FBI? Y después de lo que se sabe, tanto del trabajo de la Fiscalía y de la Policía,
existen al menos una docena de personas detenidas, a quienes les han espiado sus celulares, su información, sus movimientos migratorios, etcétera, etcétera. Entiendo además que son colombianos. ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones, de las indagaciones que se han hecho con estas personas que fueron detenidas? ¿O eran gentes que se cruzaban esa tarde por ahí, tuvieron la mala suerte de encontrarse con ese acontecimiento lamentable y presos, ¿no? ¿O a quién detuvieron? Son 13 personas. Alguien seguramente sabe algo. Y lo otro, me habría encantado también que ofrezcan una recompensa para que den el nombre del policía que mató al sicario que ejecutó a Villavicencio. Porque ese es un hecho sobre el cual poco se profundiza, poco se dice, porque además, como está extremadamente politizado este tema, extremadamente politizado, nos vamos olvidando de esos acontecimientos, ¿no? Que el sicario, el que ejecutó finalmente el disparo que cobró la vida de Villavicencio, lo neutralizan, pero ya neutralizado le disparan. Y herido al hombre, en lugar de llevarle a una casa de salud y darle primeros auxilios, qué sé yo, para salvar su vida, porque se convertía en una pieza clave para la investigación y para determinar la verdad de estos hechos, resulta que no, al tipo lo patean en el piso, porque además las imágenes están ahí, en todos los videos que han circulado en redes sociales. Yo no me lo estoy inventando. Ustedes lo habrán visto en las redes sociales. Al sicario lo dispararon, le patearon en el piso y después, en lugar de llevarle a una casa de salud o de pedir una ambulancia, les llevaron en un patrullero desangrándose a que se muera en los pasillos de la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patria. Como que aparentemente, o sea, como que estaban haciendo algo, no sé, como inocentemente. Llevémosle a flagrancia para, no sé, para cogerle los datos, las huellas, para detenerle, para encerrarle. Cuando el tipo estaba herido y cuando era el que había ejecutado al candidato Villavicencio, que era además pieza clave, saber quién le llamó, quién le contrató, quién le pagó, cómo vino, por qué vino, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es tampoco tan inocente, pues. Parecería que hubo alguien que estaba interesado en que este sujeto le silencien, le callen, que no hable. Que el siguiente paso era no solo matar a Villavicencio, sino además matar a quien lo mató, para que no se sepa la verdad. Y por supuesto, ya mencioné hace un momento el tema del teléfono. O sea, ¿cómo no va a ser una pieza clave para la investigación, hasta para saber de quién recibió las últimas amenazas Villavicencio? ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué había en ese teléfono? ¿Qué información constaba en ese teléfono? Pero fíjense ustedes que mientras... y a esto, claro, reaccionó el señor, el excelentísimo señor presidente de la República, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Lazo en su Twitter? Ahí tienen ustedes. Le agradezco al secretario Blinken por el apoyo de Estados Unidos con la recompensa de $5 millones para que se haga justicia sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. El FBI mantiene su colaboración en la investigación dentro del país por un pedido que hicimos desde el gobierno, y la policía también está haciendo un gran trabajo por descubrir la verdad. El Ecuador merece saber quiénes son los autores intelectuales de este atroz crimen y hacer que paguen con la cárcel. Totalmente de acuerdo con usted, presidente. El Ecuador necesita saber la verdad. Pero es una cosa, que la seguridad de Villavicencio dependía de usted, de su gobierno, de su Ministerio del Interior, de su Policía Nacional. ¿Sabe? No se olvide de ese detalle, señor presidente. No se saque el cuerpo tan fácilmente. A pesar de que usted evidentemente cuenta con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación, de las corporaciones mediáticas que son también
brazos comunicacionales de determinados partidos y organizaciones políticas de este país y de instituciones como el gobierno. Pero usted es uno de los responsables de la muerte de Villavicencio, por supuesto, porque de su gobierno dependía la seguridad del candidato. Y de hecho, la misma noche del 9 de agosto, la familia de Villavicencio responsabilizó directamente al gobierno por no haber tenido la suficiente inteligencia y sagacidad como para garantizarle la seguridad que necesitaba el candidato en ese momento. Pero fíjense ustedes, ¿qué fue lo que dijo hace exactamente 24 días? El 5 de septiembre, Juan Zapata, ministro del Interior, afirmó que está listo el informe del asesinato de Fernando Villavicencio. No me lo estoy inventando yo, por favor, escuchémosle al señor ministro del Interior. El informe ya está listo, eso ya lo hemos venido diciendo, la Dirección General de Inteligencia, que al final es una evaluación de la orden de servicio, de lo que se ejecutó ese día. No es un informe investigativo, el informe investigativo, por lo que hemos hablado hoy, que el COESCOP demora hasta más de 60 días de poder hacerlo, eso continúa a asuntos internos. Sin embargo, lo que yo les he dicho, en las próximas horas yo tendré que hacer la consulta a quien es la titular de la investigación, que es la Fiscalía General, por la posibilidad de este informe hacerlo público, porque no queremos entorpecer las investigaciones. La policía es sumamente transparente. Hoy estamos lanzando un plan de transparencia, por lo tanto aquí no tenemos que esconder absolutamente nada. Sin embargo, también ese informe aclara muchas dudas de gente que a veces generan, digamos, conclusiones o conceptos que la pericia y lo que determina el informe quizás puede aclarar, pero como le digo, nosotros tenemos que ser respetuosos de la decisión y de lo que se nos indique a través de Fiscalía, que es la titular de la investigación, y de lo que nosotros pedimos comprensión al pueblo ecuatoriano. No quisiéramos entorpecer lo que se está investigando. Ahora, si es que el informe, que obviamente no puede generar conclusiones, porque podríamos entorpecer, determinar lo que pasó, las actividades que se hicieron, la Fiscalía considera que no tendríamos problema, no tendríamos ningún inconveniente de hacerlo público, como yo les dije, con el mando y con mi prestigio. Zapata el 5 de septiembre anticipaba que está listo el informe sobre el asesinato de Villavicencio, pero que claro, todo dependía de la Fiscalía. ¿Qué tienen que no le han dicho al país sobre un caso tan grave? Si ya lo resolvieron tan rápido, además, para la policía debería ser un éxito haber determinado en tan corto tiempo los niveles de responsabilidad y probablemente los nombres de no solo de los sicarios, de los matones, de los gatilleros que contrataron para matar a Villavicencio, sino el nombre de las personas que contrataron justamente a esos criminales. El ministro Zapata dice que tienen el informe. Entonces, ¿qué sentido tiene, digo, además que el secretario Blinken en este momento haga el ofrecimiento de una recompensa tan onerosa como esta, de $5 millones por el nombre de los autores intelectuales? Mañana va a aparecer quien sea. Y además, ojo con esto, porque yo les hablaba hace un momento del timing, ¿no?, del momento político en el que Blinken hace este anuncio de la recompensa. No solo es días después del viaje a los Estados Unidos del presidente Lasso, por cierto, Borrero también está allá de paseo por los Estados Unidos, están aprovechando los últimos días para el paseo, ¿no?, y para las vacaciones, sino que estamos en proceso electoral, pues. Ya le escucharon al profe, ustedes hace unos segundos nada más. El debate es del domingo. La segunda vuelta es del 15 de octubre. Y claro, como por acá me plantean esa inquietud de que el informe que tiene el ministro del Interior en sus manos y que lo ha elaborado la policía, ¿no será que tiene un impacto electoral y que por eso prefieren mejor quedarse callados? Un impacto político, porque evidentemente es un caso que por el personaje, por la coyuntura, termina también siendo y convirtiéndose en un hecho político, pero en determinados casos usado también con mala fe, ¿no? Usado con mala fe. Porque, ¿cuánto puede abonar
en el afán y en la necesidad de los operadores de justicia para saber la verdad, que existan, digamos, rumores que llegan todos los días de un lado. Por ejemplo, y recordarán ustedes muy bien, que pocos días después de ocurrido el incidente, a las horas la familia responsabilizó al gobierno, a la policía y al equipo de seguridad de lo sucedido con Villavicencio. Al siguiente día, y esa noche, no se olviden de estas cosas, por favor, no se olviden de estas cosas. La misma noche del asesinato apareció un candidato presidencial, Sonnenholzner, a hacer un llamado a la unidad del país. Entonces el hombre, muy sobrio, y todos los medios de comunicación corrieron a ponerle cámaras y micrófonos a Sonnenholzner porque era el Dalai Lama ecuatoriano, era el Mahatma Gandhi en vida, era la Madre Teresa de Calcuta. Sonnenholzner llamando a la unidad en un momento de tensión, de caos que vivía el país. Al siguiente día, este tipo salió en una entrevista en televisión diciendo que era un partido político quien había provocado la muerte de Villavicencio. Sin pruebas, sin argumentos, obviamente tratando de pescar a río revuelto, tratando de llevarse él, de acaudalar él la votación y el capital político de Villavicencio, cosa que no le resultó además porque sacó apenas del 7%, pero esas cosas pasaron. Y pocos días después, ya no fue ni Sonnenholzner, ni Topi, que entiendo algo se mantuvo al margen, ni Noboa, que no dijo ni sí ni no sobre este tema, sino que fue el propio Cristian Zurita, el amigo de Villavicencio y después candidato reemplazo en la aspiración presidencial, quien señaló 5 nombres de 5 exasambleístas como los responsables del asesinato, porque meses atrás Villavicencio, en abril me parece, había dicho que había recibido amenazas de estos legisladores. Bueno, cada uno de los legisladores ha salido en diferentes momentos, hasta hace poco nomás, Cuero y Aliaga lo propio, a decir que ellos no tienen nada que ver, y que es más, exigen y piden a la Fiscalía celeridad para poder investigar. Entonces, de un lado y del otro, digamos, hay por un momento rumores, cualquier tipo de relato que pretende politizar al extremo este tema, y por otro presiones, que digamos son las presiones que deberíamos en este momento también ejercer todos los ecuatorianos porque se sepa la verdad de este asunto, ¿no? Pero adicionalmente a eso, en esta semana los señores de la bancada de Construye, que formaban parte de las listas que apoyaron a Villavicencio, fueron a la Fiscalía, también en una suerte como de ejercer presión, no sé, ¿a qué habrán ido? Yo me imagino que tiene que ver también estas conversaciones con el respaldo que desde la bancada de Construye le darán a la fiscal, por supuesto, eso habrá sido parte de las conversaciones. Y no sé si tenemos por ahí el video de Sofía Sánchez y del abogado de Construye, si lo tienes, ¿no? Sí, si lo tienes, suéltalo, Esteban. La Fiscalía deberá hacer su trabajo, investigar a quien tenga que investigar. Lo mismo hará la comisión ocasional desde la Asamblea Nacional. Esto no es un juego. Diego Vallejo dijo que tenía toda la información, así que Fiscalía ya lo llamó a rendir versión, no se ha presentado, ha pedido nueva fecha. Y hoy estamos aquí para exigir que comparezca y entregue toda la información que será de mucha utilidad para la investigación que está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Y quiero decirles a todos ustedes que si bien es cierto asesinaron a Fernando Villavicencio, levantaron a todo un país y aquí tendrán a 30 legisladores, que les guste o no les guste. No sé si hay un crimen perfecto, yo creo que no, pero vamos a exigir porque esto es fundamental para la democracia en el país, esto es trascendental. Aquí no necesitamos que vayan creando nuevos objetivos, aquí necesitamos y el Ecuador demanda que los autores intelectuales lleguen a determinarse y que esas confesiones realmente sean las que nos ayuden. Hoy no queremos que especulen declarándose, no porque ellos se digan que son víctimas electorales ya están justificados ante la sociedad ecuatoriana. Creo que el Ecuador tiene absolutamente claridad hacia dónde están las sospechas, pero eso necesitamos que ahora en una prueba procesal se determine. A todo esto, súmenle que durante esta semana, desde las cuentas de Cristian Zurita, de algunos otros actores vinculados a Villavicencio, a Construye, a la señora Romo,
se había denunciado un supuesto intento de atentado en contra de Verónica Zarauz, la esposa de Villavicencio, lo cual fue desmentido por la propia policía. Ahora, si ustedes me dicen, entre Zurita y la gente de Construye y la policía, ¿a quién le creo? Pucha, yo a nadie. ¿Ya? Pero la policía desmintió las afirmaciones de que se trataba de un atentado, y la policía a través de sus redes sociales dijo, era un procedimiento de rutina, y por ahí, cerca de donde estaba la señora, se detuvo a un tipo que tenía un arma en una maleta. Pero no es que había por ahí, digamos, un atentado, lo que sea, ¿ya? Pero siguen construyendo estas cosas, y no se olviden, coyuntura política. Y para cerrar nada más el comentario, en esta rueda de prensa, en esta intervención que dan fuera de la fiscalía, que insisto, tiene que ver, sí, con el tema de Villavicencio, pero también con los compromisos políticos que va adquiriendo ya la bancada de Construye con la fiscal. Ojo con este tema, por la posibilidad de que la señora Salazar sea llevada a juicio político. Ojo, ahí hay 30 votos. Y esta misma bancada es la que le salvó a, ahí está la señora Sofía Sánchez, la señora Gisela Molina, un montón de gente que le salvó a Lazo durante el juicio político, ¿no es cierto? No, tampoco hay que olvidarse de esos detalles. La creación de una comisión especial legislativa para investigar el caso de Fernando. Señores, aquí está el FBI, está la policía, está la fiscalía, está la justicia, y ustedes quieren politizar todavía más el asesinato de Villavicencio con una comisión especial legislativa. Bueno, acá se han creado comisiones legislativas para el caso Gabela, para el caso no sé qué, ¿saben cuál fue el resultado del dichoso informe del caso Gabela? Ustedes saben cuál fue el resultado. ¿Ya? Quisieron hacer de todo para responsabilizar a un gobierno sobre lo sucedido con Gabela, y no lo lograron, porque no había forma de que lo logren. Una comisión política para politizar todavía más este crimen que está siendo investigado por el propio FBI, por los propios gringos está investigado este caso. No confían en el FBI. El señor Carrillo, ex comandante de policía, no confía en el trabajo que puede hacer la Fiscalía y la Policía Nacional. No confía en lo que están haciendo sus subalternos, a quien él formó, a quien él capacitó. Díganme ustedes, ¿qué resultado puede tener una comisión conformada por la señora Sofía Sánchez con el respeto que se merece? O por el mismo Carrillo, por Ana Galarza, o por cualquiera de los asambleístas de Construye, o de cualquiera de las otras bancadas que van a integrar la próxima asamblea. ¿Qué son? ¿Expertos en peritaje? ¿Son Sherlock Holmes? ¿Qué son los próximos asambleístas como para que ellos puedan determinar algo que ni el FBI, ni la Fiscalía, ni la Policía han podido todavía? Porque además el tiempo sigue siendo poco corto, pero por la gravedad del asunto creo que demandamos saber la verdad.